22. Lucas 22, versículo 31. Amén. Vamos a leer hasta el 32 nomás, 31 al 32. Lucas 22, capítulo 22, versículo 31 al 32. Todos vamos a leerlo, hermano. Todos. Dice así la palabra de Dios en Lucas 22, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios, pueden tomar su asiento. Voy a tratar de terminar esto en 15 minutos, apenas comenzamos. La semana pasada estuvimos estudiando sobre cómo defendernos de las personas que nos agobian sin causa alguna. Eso fue muy claro, solamente los justos, los que no tienen nada de culpa, es decir, no has hecho nada, absolutamente nada para provocar la ira de otra persona. ¿Qué tienes que hacer, hermanos, cuando se trata de una persona que te agobia? Clamar a Dios. Nomás mi esposa y no estuvo ese día. ¿Cómo es que sabe? Es que es esposa mía, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer cuando estás agobiado o cuando una persona te agobia? Clamar a Dios. Así de simple, ¿verdad? Ahora bien, eso es en cuanto a las personas de mala fe que quieren hacernos daño. Pero nos quedamos, ¿qué tal de los espíritus malignos? Cuando quieren zarandearnos, como le pasó a los apóstoles de Jesús. Esto se registra en Lucas 22, 31, apenas leímos. ¿Qué dice? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, ¿quién nos va a socorrer? O sea, ¿quién nos va a sacar de esto? Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, dice Jesús a Pedro, a Simón. ¿Qué hay que hacer cuando llega esa hora? Como familia Iglesia Bíblica Jesús Salva. Hay algo que me llamó mucho la atención al himno que el hermano secretario leyó en el número 156. Abren seminario allí, hermano, en el número 156. Aunque salamos un poco tarde, pero vale la pena escuchar esto. ¿Cuántos conocemos este himno, verdad? Es muy bonito este himno. Hay un canto nuevo en mi ser, ¿verdad? Es muy lindo, ¿verdad? Pero ¿saben por qué el autor lo escribió? Fíjense abajito de ese himno, 146. Vamos a leerlo. ¿Por qué lo escribió? Fíjense. Hay un canto nuevo en mi ser, sin sospechar que estaban en víspera de una tragedia. El joven predicador llegó con su familia a la casa de sus suegros, pues iba a predicar en una campaña evangelística en ese pueblo. La reunión familiar fue gozosa y sus hijos jugaron felices con los abuelos. En la noche todos se acostaron cansados. Más tarde un vecino se despertó y vio la casa envuelta en llamas. Corrió al rescate, pero solo salieron con vida el padre y los abuelos. Pese a los esfuerzos, la madre con sus 3 hijos murieron asfixiados. El viudo, Luther Bridgers, no pudo comprender tan terrible pena, pero se afianzó en las promesas de Dios en la Biblia. El Señor le dio un cántico en la noche oscura de su duelo, y la verdad del Salmo 42 se refleja en el himno 156. Hay un canto nuevo en mi ser. ¡Wow! Imagínese, hermano. Es lindo ese himno, ¿verdad? Ahora, nuestro tema,
¿Qué hacemos cuando eso pasa? Hmm. El Satanás quiere zarandearlos. Esto es lo que le pasó al predicador acá. Quitó toda su familia de él. Uf. A todos nos va a tocar algún día ser zarandeados. ¿Sabían eso? Primera Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice ahí. Primera Corintios 10:12, allí sí dice. Ahora en Primera de Pedro 5:8 dice, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esto estuvimos hablando con los jóvenes el viernes pasado. Le pasó a las primeras personas, Adán y Eva, Génesis 3:1 al 5. Registra cómo el Satanás tentó a Eva y ella cayó. Esto fue el comienzo. El Satanás es y siempre será tentador. Hasta incluso tentó a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Nuestro Señor Jesús, en Mateo 4:1 al 11. Así como Él tentó a Eva, así tentó a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús recién bautizado, el Espíritu lo llevó en el desierto y el tentador llegó a Él y fue tentado. ¿Por qué creen que Jesús, Él habla aquí a Simón sobre ser zarandeados? Jesús conoce que la tentación de nuestro enemigo no es algo que se tiene que tomar a la ligera, no, hermanos míos. Por eso cuando Jesús dijo a Simón Pedro, porque Simón y Pedro son las mismas personas, así que si digo Pedro o Simón es las mismas personas, no se vayan a decir, oh, era Simón, ahora es Pedro, no, es la misma persona. Jesús le dice que serán zarandeados en el versículo 32 que apenas leímos. Jesús dijo a Simón, pero yo he rogado por ti exclusivamente para Simón, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, la zarandeada que Satanás hará, los dejará, los alejará de Jesús. Por eso Jesús dijo, una vez vuelto, quiere decir que se va a ir. Pedro volverá porque Jesús tenía una misión para Pedro, para fortalecer a sus hermanos en la fe. Por eso Jesús dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otra palabra, y tú, Pedro, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En Canjobal se entiende mejor. Escuchen lo que dice en Canjobal. Simón, y la vía Satanás mas anis permiso by Dios yuch tolchi yochech chayelay yuch ashkachi yun chayelay ishim trigo. Muchos no entienden esta palabra zarandear, chayelay. Este proceso en el trigo ocurre cuando es tiempo de la siega, ¿verdad? Para limpiar el trigo, para quitar la paja y basura que hay en el trigo. Muchos piensan que eso es lo que hace el Satanás para limpiarnos. Pero en el caso de los apóstoles no estaban sucios, ¿o sí? Ya estaban limpios. Eso dijo Jesús en Juan 15:3, ¿se acuerdan? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, entonces ya no tenían ninguna suciedad espiritual, no hacía falta nada. Entonces, ¿por qué tienen que ser zarandeados? Si no es para limpiarlos. Entonces, ¿por qué serán zarandeados por el diablo? Antes de contestar esta pregunta, quiero que vean la historia de uno que fue zarandeado también. Vayan conmigo en Job 1:6. Job es el que está detrás de Salmos, para que así llegamos rápido, porque no vayan a buscar Job en el Nuevo Testamento. Job 1:6 es el que es el que está detrás de Salmo. ¿Ya están ahí? Amén. Vamos a leerlo hasta el 12, 6 versículos.
Escuchen lo que pasó con este Job, que fue zarandeado también. Un día vinieron, todos hermanos, leemos todos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 12. Léenlo todos conmigo. Job, pobre Job. Un varón que perfecto y recto. Perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué hizo el Satanás? Lo zarandeó. ¿Qué nos enseña esto? Que los que quieren agradar a Dios les espera una zarandeada para ver si de verdad tienen fe, la verdadera fe, la que se produce al oír la palabra de verdad. Romanos 10, 17. Aquí viene lo interesante. ¿Quién nos liberará de esta zarandeada? ¿Qué dice Pedro? ¿Quién nos va a librar? Puesto que Pedro es el que más sabe sobre ser zarandeado, porque él ya le ha pasado en esas situaciones. Primera de Pedro 5:8, vayan conmigo, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 y 9, ¿ya están ahí? Escuche lo que dice Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Según Pedro, ¿quién nos librará de la zarandeada, hermano? ¿Dios? ¿Ángeles? ¿Quién nos va a librar? Según Pedro. ¿La fe? Ahí está la palabra. ¿Quién tiene que ser inteligente? Nosotros. Ser sobrios y velad. ¿Quién va a hacer eso? ¿Ángeles? Uno mismo, hermanos. Ya ven lo contrario de cuando alguien te está agobiando, ahora cuando los espíritus malignos te van a agobiar, ¿quién tiene que estar preparado? Uno mismo, hermanos. Según Pedro, nosotros. Caulisto cheyute genabal mahuanej. Eso es en Acateco. Pero en Anjobal, cauchijanoca chihut conabal kashmah wajonej. Escuchen eso. Chihanojab. Chihut conabal. En Acateco no tenemos ese. Nomás le decimos, listo, cheyute napa.
En el versículo 9 está más claro. ¿Qué dice? Hmm. ¿Quién vamos a resistir? Los espíritus malignos. En el versículo 9 está más claro. Al cual resistid firmes en la fe. Cuando dice, ay, Dios me va a librar de los enemigos, ¿cómo? De los espíritus malos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia está muy claro. Tenemos que resistirlo y tenemos que estar firmes en la fe. Pedro dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Hago una pregunta. ¿Usted tiene una fe que puede resistir al diablo en esta hora? Amén. ¿Todos tenemos esa fe? ¿Cuál creen que es esa fe, hermano? A ver si todos vamos a entenderlo. La verdadera fe que puede resistir al diablo es la fe que es producida por la santa palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios grabado en su corazón, en su mente, hermano? ¿Cuántos versículos tienes memorizado? ¿Cuántas veces lee la palabra de Dios al día? ¿Todavía tenemos esa fe? Uno por uno salimos volando. El apóstol Pablo tiene algo que decir acerca de esto en Efesios 6:12. Está atrás. Efesios 6:12. ¿Ya están ahí? Acuérdense que este sábado tenemos manejo bíblico y preguntas bíblicas, así que vayamos aprendiendo a manejar nuestra Biblia. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Escucharon eso? Manyeto unos common animal lahan haklen owal. ¿Quién está luchando, hermano? Nosotros estamos luchando. ¿Contra quién? Con espíritus, con principados. Ahora voy a hacerles una pregunta otra vez más. ¿Usted puede luchar con el enemigo en esta hora? ¿Cómo estamos? Ni al católico podemos ganar, imagínate. Imagínate lo que es espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Exacto, sino contra principados. ¿Y cómo vamos a enfrentar estos, hermanos? Muchos dicen, con la fe. Con la fe, ¿verdad? Amén. Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que produce la fe. Porque sin la palabra de Dios no hay fe. Entonces, si usted no tiene la palabra de Dios, usted no tiene la fe. Antes en el versículo 12, en el versículo 10, dice, en el mismo Efesios, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder fortalecernos, escuchen bien, hermano, por medio de la llenura del Espíritu Santo. Escuchen bien esta palabra que apenas, quizás usted nunca lo ha escuchado, esta palabra de mi boca. Para poder fortalecernos es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Usted va a decir, wow, solamente los pentecostales usan esa palabra.
Acuérdense que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son dos diferentes cosas. Cuando digo para poder fortalecernos, es decir, para que seamos fuertes en la fe, es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y esta llenura no se obtiene en el aire. ¿Cómo se obtiene? Exacto, se obtiene por medio de la palabra de Dios. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Están ahí conmigo? ¿A quién vamos a resistir? Al diablo. Vistiéndonos, ¿qué? De toda la armadura de Dios. De ese comienza Pablo a dar una lista de la armadura de Dios. ¿Están siguiéndome? ¿Cuáles son las armaduras de Dios según Pablo? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado para proclamar el evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Y el número 6 es la que llama más atención, la espada del Espíritu. ¿Cuál creen que es esa espada, hermanos? La palabra de Dios. Si no tenemos esa espada, ¿cómo vamos a luchar? ¿O cómo vamos a enfrentar el enemigo? Hay algo muy interesante aquí, hermano. Todo lo que describe Pablo sobre las armaduras del diablo, todos esos 5 son para defendernos, es para como una malla para que no entran. Pero el número 6 es la espada del Espíritu. Esta es la única arma de ataque. Las otras son armas de defensa. La espada sirve tanto para defenderse como para atacar al enemigo. Ahora bien, ya vamos a terminar. ¿Cuántos se acuerdan cómo Jesús derrotó al tentador? Con la palabra. ¿Cómo lo derrotó? ¿Qué dijo? Escrito está. ¿Se acuerdan de eso? Escrito está. Así que no esperen, hermanos míos, cuando son tentados, cuando son zarandeados por el diablo, si usted no tiene una mínima palabra en su corazón, ¿qué va a pasar? Va a quedar tieso. Ahora quiero terminar con esto, hermano. Aplicación. El diablo no le interesa zarandear al que anda mal, sino el que está en el buen camino. Escuchen esto. El diablo no le interesa zarandear al que anda mal, sino al que está en el buen camino. Ciertamente Dios nos ayuda a pelear esta lucha. Él nos ayuda con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lucha con su espada, la palabra de Dios. Entonces cuando usted dice, Dios me va a ayudar, pero si no tienes la palabra de Dios, no se puede. Date cuenta que es una pérdida de tiempo. Voy a tomar otros 3 minutos. Quiero que estén claros conmigo acá. Vayamos otra vez en Lucas 22:31. Porque quiero que lleven esto en su cabeza, hermano mío, conmigo, todos. Lucas 22:31. Simón,
escuchen esto. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué entendemos acá? Muchos pensamos que solamente va a ser limpiado, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Así como pasar en un colador. ¿Qué queda dentro del colador, hermano? Basura. ¿Qué queda dentro del colador? Es basura. No es el buen trigo. Muchos van a pensar, porque ya hablé con alguien y, oh sí, cuando es que el Señor nos va a limpiar y nos va a pasar en un colador y lo bueno se va a quedar adentro del colador y lo malo se va a ir afuera. No, está mal. Lo malo se va a quedar adentro para luego echarlo al horno de fuego. Pero esta palabra tenemos que entender el significado. Zarandear y vale es muy muy suave. O hastrayeleye, hastrayelo, o hastrayalo, esa hermano, van a ser zarandeado. Es muy fácil de decirlo, ¿verdad? Ahora voy a poner un ejemplo. Si te metemos adentro de un costal y le damos vuelta a usted así, y luego te soltamos, ¿cómo saldrías? ¿Verdad? Mareado, tonteado, quebrado, nocteado, sin sentido. Cuando dice el diablo quiere zarandearlos, mantos tú al ley, no, sino te mike pillap o aztec pillap. ¿Entienden eso ahora? Ahora es más claro. Así que no tomen eso. El diablo va a zarandear, no quiere decir tú al ama todo lo mike pillap para ver sacudirlo, ahí está la palabra. O sea, te va a dar un jalón en tu vida espiritual. ¿Cuántos están listos para ser sacudidos, zarandeados? ¿Están listos? Ay, hermanos. Como dijo un pastor y terminamos acá. Si el diablo nos zarandea ahorita, la iglesia queda vacía. ¿Por qué? Hace falta esto. Hace falta esto. A pastores, a obreros, a ancianos, diáconos, han sido zarandeados por el diablo. ¿Y qué pasa cuando esto falta? Se van, se quedan. Ahora ya se llaman ex pastor, ex anciano, ex diácono. La palabra de Dios dice, el que piensa que está firme, mira que no caiga. Siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en vosotros. Con esta, sin esta, eres presa fácil. Palabra de Dios. Oh, buen Dios.